Hemos hablado ya en el programa de lo que está sucediendo en Guayaquil, Ecuador, ante el colapso del servicio funerario en esa ciudad. La periodista Blanca Moncada abrió en su cuenta de Twitter un hilo para reportar los casos de personas fallecidas en medio de la pandemia del COVID-19 y cuyos cuerpos no han sido retirados por las autoridades. La tengo en la línea telefónica. Blanca Moncada, periodista del diario Expreso de Guayaquil. Gracias por tomar la llamada. Buenos días desde la Ciudad de México. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la preocupación que tienen ante esta catástrofe que vive Ecuador. Sí, la verdad es que desde que comenzamos a ver las imágenes en redes sociales, nos preocupó, por supuesto. Pues no quisimos reproducir todo porque bien sabes, Blanca, que en las redes sociales hay una gran cantidad de información pues no confirmada, y entonces preferimos acudir a las fuentes directas para saber cómo están pasando las cosas, cómo la están pasando los guayaquilenses, y quisiéramos que nos relates la respuesta que tuviste a tu iniciativa en Twitter. Bien, la respuesta que tuve ha sido bastante menor. Lo que ustedes ven en Twitter en realidad son solo algunos cadáveres de las decenas, de las centenas que hay, o miles quizás. Es una respuesta que no buscó más que ayudar a estas familias que han estado en desesperación con alrededor de 5 días sin que el cadáver sea recogido. Algunos casos son de verdad catastróficos. Quería concientizar a los medios de comunicación locales e internacionales, porque en cada uno de estos datos, en cada uno de estos números de teléfono, como le he repetido, hay una familia detrás que está viviendo un proceso de luto y hay posiblemente más contagiados dentro de un núcleo familiar. Blanca, por cierto, hace rato hablaba con uno de tus colegas en Quito y pues me contaba que en medio de esta tragedia, pues de centenares de cadáveres dejados en las calles o que permanecen en las casas en espera de ser recogidos, pues también hay periodistas que se han contagiado y que han fallecido. Sí, conozco de 2 bajas de compañeros periodistas que lastimosamente ya no nos acompañan a causa del COVID. Pues Blanca, relátanos en general cómo está la situación en Guayaquil y digamos, cuándo comenzó a ser notorio el deterioro de esta situación por el COVID-19. La situación se intensifica hace aproximadamente 2 semanas tras la declaración del estado de emergencia y posterior declaración del toque de queda. Empezamos a ver imágenes bastante cruentas en los hospitales, en los centros de salud, y el llamado de atención de algunos médicos de que no tenían los implementos necesarios. Hubo entre esto interpretación oficial de que las herramientas e insumos eran suficientes, de que iban a dotar a los hospitales de más insumos. Hubo una dotación, también hubo un escándalo a propósito de un sobreprecio en el sistema de seguridad social que dio una baja de un funcionario a propósito de esta polémica. Y luego pues la realidad que choca con esto, ¿no? Que es que los médicos siguen sin insumos pese a que ya fueron dotados, porque no hay sistema de salud que lo alcance. Y con respecto a los muertos, que es la situación que más le ha preocupado a la comunidad internacional, pues efectivamente Guayaquil en este momento está presentando ya problemas de gente que está reclamando los cuerpos de sus familiares porque se los llevan y no se sabe su último paradero. Ante esto hay una situación bastante confusa aún. Hay un camposanto que está haciendo el gobierno y hay otro acuerdo a nivel de gobierno local con el municipio de Guayaquil. Todavía no se tiene muy claro el asunto, y mientras tanto las familias que ya perdieron a sus familiares están en espera. Es decir, los cadáveres que alcanzan a recoger se los llevan las autoridades y los familiares luego no tienen noticia de ellos. ¿Es así? Esas son las noticias que hemos tenido hoy. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Pascal Beltrán del Río. Pascal. Sí, discúlpame. Pascal, eso exactamente son las denuncias que hemos recibido ya el día de hoy y la noche de ayer. Hay familias que no vuelven a conocer, que no vuelven a tener contacto con sus familiares fallecidos, y sé por un contacto, una fuente que hizo un testimonio hace unos días, que cuando fueron a recogerlo, el personal de las Fuerzas Armadas,
esposo de esta señora, le dijeron, nos lo llevamos ahora con la condición de que usted no lo vuelva a ver porque probablemente sea cremado o enterrado con otras personas. El gobierno ha sido muy enfático en que va a hacer inhumaciones individuales en los días recientes a propósito de estos escándalos. Sí, yo leí que había una declaración de algún funcionario público, no recuerdo el nombre, pero que decía que no habría fosas comunes. ¿Eso se ha respetado? Sí, lo que pasa es que, mira, al inicio dijeron que iba a haber cosas comunes porque ellos, me imagino, ya prevían el escenario, pero al saltar y al generar esta polémica, porque tú dices cosa común y la gente se escandaliza, hay que decirlo, estamos en América Latina, entonces el gobierno dio un paso atrás y dijo, no, vamos a tener inhumaciones a cada uno de nuestros ciudadanos para darles un entierro digno. Eso fue lo que dijo el presidente y eso todavía no está claro aún hasta segunda orden porque no sabemos nada de los cuerpos. Perdimos ahí un momento. La tenemos todavía a Blanca Moncada. Te pedí un segundito, pero creo que sigues con nosotros, ¿verdad, Blanca? Sí, Sí, claro. bueno, yo quería preguntarte, sé que hay cifras extraoficiales pues de diverso tipo, pero ¿cuál es el cálculo más aproximado y preciso del número de cuerpos que pues o no han sido recogidos o se tardaron en recoger? Más o menos, ¿cuáles son las cifras que tú conoces y que pudieses compartir con la audiencia? Ya, quiero dividir esta información en dos partes. Las cifras oficiales son basadas específicamente en las pruebas que hace el gobierno por el COVID. Hay un subregistro del gobierno que ha sido reconocido por las autoridades diciendo que pues no logramos el alcance de contagios. Se conoce que el virus tiene un impacto mortal del 1 al 2%. A propósito de esta realidad que ya es conocida mundialmente, aterricémosla ahora a Ecuador. Recientemente hizo una investigación que apunta, junto con un científico de datos, que hizo una proyección en España y que también la hizo para Guayaquil, que los contagios hasta la semana pasada alcanzaban los 300.000. De eso, el 1% probablemente ya sea una víctima mortal del COVID a estas alturas y se espera una punta al fin de mes de abril. Eso en academia. Y luego ya en facto, pues tenemos cifras oficiales ya. Los últimos 2 días han sido registrados como en registro de defunción alrededor de 700 personas solo en Guayaquil. 700 solo en Guayaquil. Blanca, déjame interrumpirte un momento. Tengo que hacer una pausa obligada. ¿Puedes esperarme un par de minutos y regresamos para terminar la conversación? Claro que sí. Gracias. Vamos a volver con Blanca Moncada hasta Guayaquil en un momento. Quédese con nosotros, no se vaya. Mucho a la periodista ecuatoriana Blanca Moncada que me haya esperado en la línea telefónica. Blanca, entonces nos decías que pues los cálculos podrían ser de 700 muertos solamente en Guayaquil. Esto significaría que es pues 10 veces más grande de lo oficialmente admitido. Quiero hacer énfasis, son 700 registros de defunción solo en Guayaquil, los últimos 2 días. Sí. Quiero hacer énfasis en esto y quiero hacer énfasis también en que no todos los cadáveres son por COVID. Debido a la emergencia se ha saturado también el sistema de las personas que mueren, pero quiero un poco aterrizarlos en el escenario. Sí. El año pasado, Guayaquil, en el mes de marzo, presentó 170 muertes. Este año la cifra podría ser 10 veces mayor. 10 veces mayor. El mes de marzo de 2019, 160 fallecimientos en Guayaquil por toda clase de causas. Sí, por toda clase de causas. Y estamos en el mes de marzo, una vez que terminen de compilarse todos los datos, podría ser 10 veces mayor. Es lo que nos estás diciendo. Sí, es lo que les estoy diciendo a propósito del panorama que ya se ve y de las cifras que ya han sido clarificadas por algunas autoridades como el Registro Civil o la Policía Nacional, porque las que maneja el gobierno por COVID, insisto, son solo de los registros que ellos tienen como pruebas. Sí. Pues sí, porque además hemos estado leyendo que evidentemente fallece personas por otras causas, pero están enfrentando el mismo tipo de problema que aquellas personas con que fallecieron por el COVID-19.
están enfrentando el mismo tipo de problema de que no pueden ir a recoger los cadáveres porque el gobierno estipuló que cada uno de los cadáveres que mueran de manera natural o con síntomas de COVID deben ser recogidos con este protocolo especial que dicta la OMS. Ahora, parte de las imágenes es verdaderamente dramático. Hemos visto pues cadáveres siendo incinerados en plena vía pública. Cuéntanos, danos un poco de contexto para entender esto. Sí, quiero un poco también aclarar algunos videos virales. Como dijiste bien al inicio de la entrevista principal, no hay cómo creer en cualquier cosa que se sube a las redes sociales. Así es. Hay videos muy crudos, pero eso de que los cadáveres se están quemando en las calles no ha sido corroborado. En realidad era un mueble de una vivienda del sur de Guayaquil, del sector del suburbio específicamente. Entonces quiero aclarar eso, pero decirles que las imágenes no son alentadoras tampoco. Hay videos virales de gente llorando que pide que vayan a recoger a sus cadáveres, de familias enteras que han perdido a varios miembros de su familia a causa del virus y en fin de cuentas, muchos de los videos que se suben a redes sociales no son una mentira. Pues sí, por eso quisimos justamente hablar contigo, Blanca. Quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. No sé si quieras agregar algo. Sí, lo único que puedo agregar para el pueblo mexicano que ha estado muy preocupado por nosotros es una gratitud inmensa. Quiero que se vean en el reflejo de Ecuador y que se cuiden de manera oportuna y a tiempo. Pues Blanca, cuídate mucho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se aprecia mucho el esfuerzo de hacer este enlace en medio de la situación que están viviendo. Un abrazo desde la Ciudad de México. Igual, Pascal, un abrazo a todos. Gracias, Blanca Moncada Pesantes, periodista en Guayaquil, Ecuador. Son las 9:56.